¿verdad? Los hermanos. Con himnos de gloria al Rey exaltar, quien diera su vida para rescatar nuestra alma y llevarnos a donde Él está. En sombra de muerte, prisión y dolor, vejados estábamos con gran temor, mas Él nos compró con su sangre y dolor, suplió el rescate por su grande amor. Oh, vengan a Cristo y tomen su cruz, perdiéndolo todo al seguir a Jesús. Su gracia nos llama, ¿por qué esperar? Corramos a Él, que tan cerca está. No teman el riesgo que hay al andar, en todo momento nos protegerá. Sufrir con paciencia aguarda hasta el fin, cuando Jesucristo nos lleve a su hogar. All right, amen. Let's go to the Lord in prayer. Vamos a orar, por favor. Our Father, we come before you this evening and we thank you for your goodness and your mercy to us. Padre, venimos ante ti esta tarde y te damos gracias por tu bondad y tu misericordia. We ask that you would open our eyes and our hearts to your word this evening. Pedimos que abras nuestros ojos y nuestros corazones hacia ti esta tarde, Fill us with your spirit que nos llenes de tu Espíritu Santo and give us wisdom as we look into your precious word. y nos dé sabiduría al mirar en tu hermosa palabra, In Jesus' precious name. en el precioso nombre de Jesús. Amen. I want to bring greetings to you all in the precious name of the Lord Jesus Christ. Quiero traer saludos a todos en el precioso nombre de Jesucristo. May His grace and peace be upon each one of you as you follow Him. Y que su gracia y su paz sea sobre cada uno de ustedes conforme lo siguen. We come to you tonight and want to talk about the good news. Venimos pues esta noche y queremos solamente hablar acerca de las buenas noticias. That Christ has came into this world to Que- save us from Satan and from sin and from ourselves. De que Cristo vino a este mundo para salvarnos de Satanás So that we can become a part of His kingdom. y del mundo y de nosotros mismos para poder ser parte de su reino. Jesus came and He said, the first message He brought to man is repent, for the kingdom of heaven is at hand. Jesús vino y el primer mensaje que predicó fue arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. The kingdom of heaven is right now. El reino de los cielos es ahora mismo. And only those who are living the kingdom of heaven now will be able to belong in heaven. El reino de los cielos es ahora y solamente los que estén viviendo de acuerdo con el reino de los cielos ahora van a pertenecer al cielo allá. I want to open our Bibles Quiero abrir nuestras Biblias to
Matthew chapter 18. En Mateo capítulo 18. I want you to think tonight about, as we listen, I want you to forget about what you know of Christianity. Esta noche, mientras escuchamos esta palabra, quiero que olvides, por favor, lo que sabes acerca del cristianismo. And I want you to just listen to the words of Jesus. Y que solamente escuches a las palabras de Jesús. I'm not talking about listening to your doctrine or a doctrine, but I just want you to hear the words of Jesus. No estoy hablando acerca de escuchar a tu propia doctrina o a un tipo de doctrina, sino escuchar a Cristo. I've spent most of my life unlearning all of the doctrines and the theologies that I've been taught. He pasado la mayor parte de mi vida desaprendiendo las doctrinas y las teologías que fui enseñado. If this was the first time tonight that you would ever hear these teachings, I want you to think about that. The first time that you would ever hear these teachings. Quiero que pienses eso, como si esta fuera la primera vez que escuchas estas enseñanzas. If I was to ask you tonight, if Jesus Christ was here tonight in this town, what would he look like? And what would he be teaching? Si preguntara esta noche que si Jesús mismo estuviera en esta colonia, en esta comunidad, ¿cómo sería, cómo se miraría y qué estaría enseñando? I believe that he would be teaching the same things that he taught when he walked the earth 2,000 years ago. Y creo que estaría enseñando las mismas cosas que enseñó cuando estuvo aquí en la tierra hace más de 2000 años. Okay, I want to turn the Bible in to chapter 18, Matthew chapter 18. Entonces vamos a Mateo capítulo 18 and verse 21. Y el versículo 21. And I want you to think about something. Y quiero que pienses acerca de algo aquí. If we had no other portion of Scripture except for the book of Matthew and the teachings of Jesus, imaginemos que no tuviéramos a la mano ninguna porción de la Escritura, exceptuando el libro de Mateo con las enseñanzas de Cristo. Would we have the same idea about Christianity and church and religion? ¿Tendríamos las mismas ideas acerca del cristianismo y la iglesia y la religión? You see, the first Christians heard the teachings of Jesus. That's all they had. Los primeros cristianos oyeron las enseñanzas de Cristo, es lo único que tenían. And they believed them. Y las creyeron. And put them into practice. Y las pusieron en práctica. And suffered and died deaths of martyrs because they believed him. Y sufrieron y murieron muertes de mártires porque creían en esto. They had faith in God. Tenían su fe puesta en Dios. And they believed that Jesus was God come in the flesh. Y creyeron que Cristo era Dios hecho carne. In Matthew chapter 18 verse 21. En Mateo 18 verso 21. Then Peter came and said to him, Lord, how often shall my brother sin against me and I forgive him? Up to 7 times? Dice, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesus said to him, I do not say to you up to 7 times, but up to 70 times 7. Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. For this reason, the kingdom of heaven may be compared to a king who wished to settle accounts with his slave. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos.
And when he had begun to settle them, one who owed him 10,000 talents was brought to him. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. But since he did not have the means to repay, his Lord commanded him to be sold, along with his wife and children and all that he had, and repayment to be made. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. So that the slave fell to the ground and prostrated himself before him, saying, Have patience with me, Lord, and I will repay you everything. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. And the Lord of that servant felt compassion and released him and forgave him the debt. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. But that slave went out and found one of his fellow slaves who owed him 100 denarii. And he seized him and began to choke him, saying, Pay back what you owe. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo, Págame lo que me debes. So his fellow slave fell to the ground and began to plead with him, saying, Have patience with me, and I will repay you. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba, diciendo, But he was unwilling, and went and threw him in prison until he should pay back what was owed. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. So when his fellow slaves saw what had happened, they were deeply grieved and came and reported to their Lord all that had happened. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Then summoning him, his Lord said to him, You wicked slave, I forgave you all that debt because you pleaded with me. Entonces llamándole su señor le dijo, Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. Should you not also have had mercy on your fellow slave in the same way that I had mercy on you? ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? And his Lord, moved with anger, handed him over to the torturers until he should repay all that was owed him. Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Okay, you understand the story? Ok, ¿entienden la historia? A man owed a lot of money and he couldn't pay it, and the king forgave him the debt. Este hombre debía una gran cantidad de dinero y no tenía manera de pagarlo, y el rey le perdonó su deuda. And he went out and found someone that owed him just a little bit of money. Y entonces salió y encontró a alguien que le debía un poquito de dinero. And he got him by the neck and he asked for forgiveness, and he would not forgive him. Y lo tomó por el cuello y su consiervo le pedía, no, perdóname, y él no lo perdonó. And the king heard about it, and it made him angry. Y el rey escuchó acerca de esto, y el rey se enojó con esto. And the king went and got that man and said, Now, everything that I forgave you, you will now pay for. Y el rey entonces dice a este siervo que no quiso perdonar, toda esa deuda que tenías, que yo te perdoné, ahora la vas a tener que pagar. How many times have you heard that when God forgives you, He will never remember it again? ¿Cuántas veces han oído que cuando Dios perdona, Él jamás vuelve a recordar nuestros pecados? Jesus said, the king, whenever the other slave didn't forgive the one that owed him a little, he said he will now owe everything that had been forgiven. Pero aquí enseña Jesús que cuando este siervo no quiso perdonar toda esa deuda que tenía con el rey, regresó hacia él. What does that tell us? ¿Qué nos dice eso? In verse 35, en el versículo 35, it says, My heavenly Father will also do the same to you. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros. The Father, the Heavenly Father,
El Padre Celestial, will do the same thing that this king va a hacer lo mismo que este rey, did. lo mismo que hizo este rey. If each of you do not forgive his brother from your heart. Si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Who does your forgiveness depend on? ¿De quién depende tu perdón? Who does your forgiveness depend on? ¿De quién depende tu perdón? Pues casi siempre pensamos que es de nosotros. Yo te perdono. Comúnmente pensamos que proviene de nosotros mismos. Yo te perdono a ti, hermano, ¿verdad? Pero yo pienso que el perdón verdadero viene de Dios. Pero comúnmente pensamos que es de nosotros, ¿verdad? Okay. He said it comes from us when we commonly tend, when we're forgiving someone, it comes from us, from the one who's forgiving. Yeah. I forgive you, my brother. Okay. Even though true forgiveness comes actually from God, he said. But how do we obtain true forgiveness from God? Pero, ¿cómo es que nosotros alcanzamos el perdón de Dios? Jesus said that as you forgive, that's how your Father will forgive you. Jesús está diciendo que como uno perdona, en la forma en la que uno perdone, de esa forma nos va a perdonar Dios. God is good. Dios es bueno. God is full of mercy and kindness and forgiveness. Dios está lleno de perdón y de misericordia y de bondad. His goodness is not in question. Su bondad no está en duda. We are going to stand before the Lord Jesus Christ on the judgment day. Vamos a pararnos el día del juicio delante del Señor Jesucristo. And as we stand before Him and we hope and trust in His goodness and love, Y vamos a pararnos delante de Él y conforme confiamos en su bondad y en su misericordia y en su amor, He's going to look at us and say, I'm going to judge you how you forgave others. Él va a mirarnos y a decir, yo voy a juzgarte en la forma como tú perdonaste y trataste a los otros. He's going to look at our lives, Él va a mirar nuestras vidas and when we were forgiving, y cuando nosotros fuimos perdonadores, He will be forgiving. o en donde fuimos perdonadores, Él será perdonador. Just like when Jesus came, Así como cuando vino Jesús, He forgave everyone. Él perdonó a todos. He was kind. Él fue misericordioso. He was full of mercy. Él estaba lleno de misericordia. What we give out in this life is what we will be given in the judgment day. Lo que demos en esta vida es lo que vamos a recibir de vuelta en el día del juicio. Matthew chapter 7. Mateo capítulo 7. Verse 1. Versículo 1. Do not judge so that you will not be judged. No juzguéis para que no seáis juzgados, For in the same way you judge, you will be judged. porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, And by your standard of measure, it will be measured to you again. y con la medida con que medís os será medido. These are the words of Jesus. Estas son palabras de Cristo. How does that line up with all the doctrine we've been taught? ¿Cómo encaja eso con toda la doctrina que hemos sido enseñados? We are going to be judged by Jesus Vamos a ser juzgados por Jesús and by His words, y por sus palabras, not by what we learn in our denominations and Bible classes. no por lo que aprendimos en nuestras denominaciones y en nuestras clases de la Biblia. Jesus came to teach us His ways.
Jesús vino a enseñarnos sus caminos. In Matthew 25, En Mateo 25 we have the Matthew 25 and verse 31. Mateo 25 y versículo 31. But when the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, All the nations will be gathered before him, and he will separate them from one another as a shepherd separates the sheep from the goats. entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. And he will put the sheep on his right hand and his goats on the left. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Then the king will say to those on his right hand, Come, you who are blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. For I was hungry, and you gave me something to eat. I was thirsty, and you gave me something to drink. I was a stranger, and you invited me in. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Naked, and you clothed me. I was sick, and you visited me. I was in prison, and you came to me. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you something to drink? Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? And when did we see you a stranger and invite you in, or naked and clothe you? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? When did we see you sick or in prison and come to you? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? The king will answer and say to them, Truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers of mine, even the least of them, you did it to me. Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Then in verse 46, Y en el verso 46 it says, or 45, it says, o 45, to those who didn't, the goats, the ones that were separated. les va a decir a los cabritos, a los que no hicieron, a los que están separados. Then he will answer them, Truly I say to you, to the extent that you did not do it to one of the least of these, you did not do it to me. Dice, entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. This is a picture of the judgment day. Esta es una figura del día del juicio. And Jesus, as we stand before him on the judgment day, Y Jesús, mientras estemos parados delante de Él en el día del juicio, will say to some to enter the kingdom of heaven, and to others to go away into eternal punishment. va a decir a algunos que entren al reino de los cielos y a otros que vayan, como aquí dice, al castigo eterno. Verse 46 says, These will go away into eternal punishment, but the righteous into eternal life. Dice aquí el versículo 46, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Will they be received into heaven because of what they believed, or because of how they treated their brothers, the people Van a ser recibidos en el cielo por la forma en la cual creían o tenían su doctrina, o por la forma en la cual trataron a sus hermanos. Will people be lost because they don't believe properly about Jesus? Y de acuerdo con esto, la gente va a perderse por causa de que no creyó de la manera más apropiada acerca de Jesús, Or how they treat other people? o por cómo trató a las demás personas. All of these things that we're reading about that Jesus taught, our salvation depends on how we respond, not to a call to be saved, Todas estas cosas que estamos leyendo aquí, de acuerdo con las palabras de Jesús mismo,
enseñan que nuestra salvación depende no de la forma como respondamos a un llamado para ser salvo, but how we treat, how we respond to what he's telling us. sino en la manera como respondamos a lo que Él nos está diciendo. Matthew chapter 7 again, Mateo capítulo 7 otra vez, verse 24. versículo 24. Therefore everyone who hears these words of mine and acts on them may be compared to a wise man who built his house on the rock. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. And the rain fell, and the floods came, and the winds blew, and slammed against that house, and yet it did not fall, for it had been founded upon a rock. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Everyone who hears these words of mine and does not act upon them will be like a foolish man who built his house on the sand. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. The rain fell, and the floods came, and the winds blew and slammed against that house, and it fell, and great was its fall. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. We've all heard this story of the rock, the man that built his house on the rock, and the man that built his house on the sand. Todos hemos oído esta historia del que construyó su casa sobre la roca y el que construyó su casa sobre la arena. What puts us on the rock? ¿Qué es lo que nos pone en la roca? ¿Qué es? Ya hemos oído la historia del hombre que construye sobre la roca y sobre la arena. Y la pregunta es, ¿qué es lo que nos coloca sobre la roca? El perdón de pecados. Forgiveness of sins. Forgiveness of sins. He who hears my words and does them. Dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El hacedor. The forgiveness is just part of it. El perdón es parte de esto nada más. La obediencia, hermano. Ajá. Obedience. It's hearing what Jesus is telling us. Es oyendo lo que Jesús nos está diciendo y haciendo. That is what faith in God is about. De eso se trata la verdadera fe en Dios. Believing Jesus. Creerle a Cristo. Amén. Not just believing that he died. No solamente que Él murió. The devils believe he died, Los demonios creen que Él murió. and they tremble. Y tiemblan. It's here that he that has ears to hear what he says Es el que tiene oídos para oír lo que Él dice. and changes their life, Y que cambia su vida de acuerdo con eso. loses their life. Que pierde su vida. Jesus said, unless we will take up our cross, deny ourselves and follow him, we cannot be his disciples. Jesús dijo que a menos que nos neguemos a nosotros mismos y tomemos nuestra cruz para seguirlo, no podemos ser sus discípulos. The teachings of Jesus Las enseñanzas de Cristo are who Jesus is, Las enseñanzas de Cristo son quién es Cristo and it's who he wants us to be. y es lo que Él quiere que seamos. A disciple Un discípulo is a follower of Jesus, es un seguidor de Cristo, one who imitates his life. uno que imita su vida. Today we have so much religion. Hoy en día tenemos tanta religión. You go to church, you dress up really nice to go to church, you pay your 10%, you put in your 2 hours, and you go home and call yourself a Christian. Vas a la iglesia y te pones tu ropa más espléndida, das tu diezmo, dedicas tus 2 horas, regresas a casa y te llamas cristiano. But a Christian is someone who lives the life of Jesus all the time. Pero un cristiano es aquel que vive la vida de Cristo todo el tiempo. Forget about the doctrine of how to be saved.
Believe Jesus. Olvida la doctrina acerca de cómo ser salvo. Simplemente cree a Cristo. Do what Jesus said to do. Haz lo que Jesús dijo que hagamos. You and I are capable of making choices. Ustedes y yo somos capaces de tomar decisiones. Have you ever chosen to do anything wrong? ¿Alguna vez has escogido hacer algo mal? Because you had a choice to do it. Pues porque tenías una elección de hacerlo. Jesus came to give you. We become slaves, Llegamos a ser esclavos, not to God. no de Dios. God is not angry just waiting to destroy us. Dios no está enojado esperando a destruirnos en el primer momento. Satan is. Es Satanás el que quiere destruirnos. When we yield ourselves to Satan, we become his servant, his slave. Y cuando nos rendimos ante Satanás es cuando llegamos a ser esclavos de él. When we act like Satan and love this world, whether it's getting drunk or being super religious, it's the world. Cuando escuchamos a Satanás y amamos a este mundo, ya sea emborrachándonos de la forma, emborrachándonos o aún siendo religiosos, pero amando este mundo. Because we're acting the way Satan wants us to act. Estamos actuando en la forma que Satanás quiere que actuemos. We belong to him. Y entonces le pertenecemos. And when we act like Jesus, Jesus will look at us on the judgment day, and when he sees himself in the way we lived, he'll claim us as his own. Pero si seguimos, si actuamos como Jesús, Jesús va a ver su imagen en nosotros y va a tener el derecho sobre nuestras vidas. He created us to be what he wants us to be. Él nos creó para hacer lo que Él quiere que seamos. And when he looks at us on the judgment day and he sees himself in us, he will say, "You belong in my kingdom." Y cuando el día del juicio Él vea su imagen en nosotros, Él va a decir, tú perteneces a mi reino. In the kingdom of God, in heaven, En el reino de los cielos, is there going to be a robber there? ¿va a haber ladrones ahí? If there was, we'd have to lock our doors. Si hubiera ladrones en el cielo, tendríamos que tener seguros y chapas en el cielo. They don't belong. Pero no pertenecen ahí. Is there going to be a liar there? ¿Va a haber mentirosos en el cielo? So that we hear something, we don't know whether to believe it or not. Y que si oímos algo allá en el cielo, no sabemos si creerlo o no. That won't belong in heaven. It doesn't belong. No pertenece al cielo. Those things have to be thrown away. Esas cosas tienen que ser echadas fuera. Will there be someone there that's mad at their neighbor, or mad at their friend, or mad at their family, or mad at their wife and won't forgive them? ¿Va a haber ahí alguien que esté enojado, rencoroso con su vecino, o con su amigo, o con su esposa, o con cualquiera? They'll be in heaven all through eternity. Van a estar en el cielo toda la eternidad enojados ahí. That won't belong there. Eso no va a pertenecer al cielo. There's peace and goodness there. Ahí hay paz y bondad. When you die, Y el día que tú mueras, what will change you? ¿qué te va a cambiar? What will change you? ¿Qué te va a cambiar el día que mueras? Nothing. Nada. The Bible has a verse that says, "As the tree falls, so shall it lay." La Biblia tiene un versículo que dice que como el árbol caiga, así va a quedar. It says in Revelation, it says, "Let the righteous be righteous still, and let the ungodly and filthy be filthy still." Y en Apocalipsis también hay un versículo que dice que el que sea, ¿cómo dice? El que es justo practique la justicia todavía, y el que es inmundo siga siendo inmundo. The only chance you have, the only opportunity to change is now. La única oportunidad para cambiar es ahora. Nothing will.
Can you imagine in heaven somebody being jealous or being mean or being ugly? ¿Pueden imaginar en el cielo a alguien siendo cruel o malo o teniendo celos o envidias? Being rebellious, O rebelde. maybe. Can you imagine a husband that is mean to his wife and cruel to his wife? ¿Imaginan a un marido que es cruel con su esposa estando en el cielo? Can you imagine a wife that's always blah 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 nagging her husband? What's that nagging? Complaining. Complaining? Molestando, quejando, molestando. Annoying? Like, Ajá. No, ajá. Pero ruego, forma de Do ruego. this. You didn't do that. You didn't do this. You didn't do that. Okay. Blah 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 blah. Regañando. o una esposa quejumbrosa con su marido. Okay. How we are now is how we will be in eternity. La forma como somos ahora es como vamos a estar por la eternidad. The things that will change, we won't be tempted anymore. Y las cosas que van a cambiar, ya no vamos a ser tentados ya. We won't be tested anymore. Ya no vamos a ser probados. Because we've proven ourselves worthy of the kingdom of God. Porque más bien ya habremos sido probados y hallados dignos del reino de los cielos. Some of the meanest people I know are religious people who live the strictest lives. Algunas de las personas más crueles que conozco son personas bien religiosas que viven vidas muy estrictas. That is wrong. Eso está mal. That's not what's going to be in heaven. Así no va a ser en el cielo. It's going to be people like Jesus, Va a ser personas como Jesús, who would humble himself and be kind and friends to the lowest. que se humillan a sí mismos y se asocian, se hacen amigos de los de más baja condición. And still keep himself above the world, Y todavía manteniéndose por encima del mundo, without being full of pride, sin estar lleno de orgullo, but humble and patient. pero humilde y paciente. Those things will be there. Esas cosas va a haber allí. All of the other won't be. Todo lo otro no va a estar. There's no place for that, No hay lugar para eso, but to be thrown into the trash can. sino para ser echado en la basura. That's what hell is. Así, y eso es lo que es el infierno, la basura. Hell is the trash can for everything ugly. El infierno es el bote de basura para todo lo feo. But Christ came to give us better. Pero Jesús vino para darnos algo mejor. He came to set us free from those things Vino para hacernos libres de esas cosas. so that we could learn to love each other, Y para que pudiéramos aprender a amarnos los unos a los otros. no matter how they treat us, Sin importar cómo nos traten. that we could be like Jesus. Que podamos ser como Jesús. That's what a Christian is. Eso es un cristiano. Someone that lets go of their life Alguien que deja ir su vida and actually trust that what Jesus said is the truth. y de verdad confía que lo que Cristo dijo es la verdad. Amén. ¿Entiende?